Entonces, el estrabismo es la ausencia de paralelismo entre los dos ojos. Esa es la respuesta eh, inicial. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en la fijación del objeto no es en ambas fobias, ¿cierto? Y ustedes sabrán que las fobias, bueno, la fobia en el ojo es el sitio donde nosotros tenemos mayor agudeza visual porque es la zona de mayor concentración de conos. Entonces va a haber un ojo que está fijando bien, o sea, el haz de luz está llegando correctamente a la fobia, pero el otro no. El otro puede que esté llegando a una zona más periférica de la retina, que no es la fobia. Entonces va a tener una imagen que no es nítida. Listo. De pronto, si tienen dudas o algo, pues me pueden decir. Vamos con Laura Natalia Tolosa. Sí. ¿Cuál es la importancia de corregir un estrabismo en un paciente pediátrico? Pues yo diría que la importancia de corregirlo es por la ambliopía, que pues es la disminución de la agudeza visual, que un ojo no ve lo que debería ver. Entonces, pues sería, creo que sería más que todo eso. Esa es la respuesta, ¿cierto? O sea, inicialmente el cerebro lo que hace es suprimir la imagen, ¿cierto? Para evitar la diplopía o la confusión de imágenes, que son pues como imágenes superpuestas o una encima de la otra, una al lado de la otra. Y la diplopía, pues ustedes saben que es como ver dos imágenes al mismo tiempo. Entonces ocurre una supresión del ojo que está desviado, o sea, el que no tiene el foco en la fobia, y lleva una ambliopía, que es lo que tú dijiste, que es una disminución de la agudeza visual. Perfecto. Doctor, una pregunta. ¿Eso es lo Vamos mismo con... que... Sí, claro. eso es lo mismo que el ojo perezoso? O sea, que el cerebro suprime como la visión de un ojo. Sí, es lo mismo. El ojo perezoso es como lo que se conoce pues como clásicamente, pero la ambliopía es el término médico, pues, pero sí es lo mismo. Ok, gracias. Muy bien, vamos con Luis Fernando Cabrales. ¿Qué es y para qué sirve el test de reflejo corneal? Mm, ahorita no lo recuerdo. Si no sabes, de verdad que no hay problema, pues, porque aquí estamos para aprender. Esto no es una clase ni de Sí, calificación claro, ni no nada. lo recuerdo. Pensé que se me había escuchado. No importa. No, parcero, no importa, no te preocupes. Vamos a ver, Lice Joana, de pronto sabe. Pues según tengo, o sea, no sé cómo explicarlo con cosas así técnicas, pero es el reflejo que produce la luz y va la luz del oftalmoscopio y va hacia la pupila y si hay una desviación de esta, pues encontramos que hay estrabismo, algo así, Sí, o sea, es lo que dijiste, pero no es hacia la pupila, es hacia la hacia la córnea. córnea, sí. Listo. O sea, la pupila es una zona de la córnea, pero es la córnea como tal, porque eso se nos presta para confusión. De hecho, yo también pensé que era la pupila al inicio, pero es la córnea. Entonces, otra vez vamos con Daisy. Creo que ustedes son los únicos que están. La imagen superior, ¿dónde está el reflejo y el diagnóstico que ustedes piensan que es? Perdón, doctor, ¿cómo es la pregunta? Entonces, tenemos una imagen superior, a nivel superior izquierdo, que es la imagen pues del reflejo corneal. Miren los punticos, que ahí es donde se refleja la luz. Entonces, la pregunta es dónde está el reflejo y cuál sería el diagnóstico, pues, de la imagen de arriba. Eh, pues el diagnóstico. No, no te Ay, preocupes por el ok, diagnóstico. ok, listo. Lo importante es que vamos a aprender, ¿sí o qué?
Entonces, primero veamos dónde están los punticos, que es el reflejo corneal. Usted escríbame dónde están o dónde los ve. Pues la primera imagen está hacia la parte superior de la pupila Sí, muy bien. ¿Y la otra? y la otra está hacia la parte externa de la pupila. Listo. ¿Te parece que están centrados? La segunda imagen no están centrados. Listo. Entonces, en realidad sí están centrados y el diagnóstico es normal. Lo que Ah, pasa ok, es o sea, que, yo me refería a la de abajo, perdón. tranqui. Bueno, estamos hablando de la de arriba, pero Ya. miren que ahí sí hay una leve diferencia, ¿cierto? Pequeñita, pequeñita, pero digamos que por esa pequeñita diferencia uno no va a decir que un paciente tiene un estrabismo tal o tal, porque miren que no es muy notoria. Empieza a ser notoria cuando es mayor a 1 milímetro. Digamos que la definición de un estrabismo es cuando el reflejo corneal ya se altera en 1 milímetro. Y ahí vemos que la imagen no está 1 milímetro alterado, está ahí muy centradita las dos, ¿cierto? Sí, doctor. Vamos con Miguel Ángel González, pero la de abajo. Pues en la de abajo se ve como una diferencia del reflejo corneal. En el ojo derecho está centrado, pero en el ojo izquierdo está como más hacia la izquierda O el sea, hacia reflejo. la izquierda del paciente, hacia la derecha de nosotros, ¿cierto? Sí, o sea, exacto. O sea, que la forma más fácil de decirla es que está hacia temporal, Ujú. porque ese reflejo se dirige hacia la parte temporal, ¿cierto? Entonces, Sí, en ese caso, ¿cuál sería el diagnóstico? pues ahí se habría un estrabismo en el ojo izquierdo, convergente. Exacto, Ujú. habría un estrabismo. ¿Y cómo se llama ese diagnóstico de estrabismo? Sería una endotropia. Exactamente. Entonces, mire que el reflejo corneal está hacia temporal, pero el diagnóstico es endotropia, o sea que el ojito está hacia adentro. El reflejo es inversamente proporcional al diagnóstico que ustedes vayan a dar. Entonces, si el reflejo está hacia temporal, pues el ojito está hacia medial. Y esto es como un ejercicio similar. Vamos con Silvana para la primera imagen. ¿Y cuál sería el diagnóstico? Bueno, creo que sería también endotropia del ojo izquierdo. Es Muy la bien. primera imagen. ¿Sigo? Andrea Paola. Vamos con el segundo. Pues ahí el reflejo está hacia nasal, entonces el defecto es hacia temporal, sería una exotropia. Pues no sé. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Laura. En este caso el reflejo estaría desviado hacia abajo, entonces sería una hipertropia. Excelente. Y miren que el ojito está hacia arriba, ¿cierto? Y pues por lógica, el defecto de abajo, pues miren que el reflejo corneal está hacia arriba, haciendo una hipotropia. ¿Entendieron más o menos bien como este test de Hisberg? Sí, doctor, muchas gracias. Eso lo pueden hacer ustedes con una luz cualquiera, o sea, idealmente como en penumbra, o sea, como con una lucecita apagada, para que a ustedes se les facilite pues hacer los niños que no son colaboradores para diagnosticar el estrabismo. Muy bien. Vamos con Luis Fernando. Esta es un poquito más confusa porque es como saber la definición. De pronto alguno de ustedes sabe la diferencia entre estrabismo comitante y no comitante. Eso es lo mismo de manifiesto y no manifiesto. Es similar. O sea,
similar en el concepto, pero en la práctica no es lo mismo, porque el que no es manifiesto, lo que dice la literatura, son las famosas forias que ustedes descubren con el cover test. O sea, los no manifiestos, en realidad que no es que no sean manifiestos, sino que son forias, pero no. Con esta les voy a colaborar porque pues son definiciones muy exactas. Los comitantes, cuando usted tiene un estrabismo comitante, la posición que usted adopte en cualquiera de la mirada es igual. O sea, tiene igual magnitud en todas las posiciones de la mirada. Esto se da mucho en estrabismos congénitos o adquiridos que sean no paralíticos. Lo que ustedes más van a ver van a ser los de la no comitante, ¿cierto? Disculpan ese rayón. ¿Por qué? Porque la no comitante se presenta con diferentes magnitudes en las posiciones que ustedes pongan a ver a los pacientes y la mayoría van a ser paralíticos. ¿Listo? ¿Paralíticos qué es? Por ejemplo, una parálisis del tercer par, una parálisis del sexto par, que son las más frecuentes. Entonces, eso como definición. Pero ustedes lo que más van a ver en su práctica clínica son los no comitantes, porque cuando vayan a poner a hacer el paciente a mirar a diferentes posiciones, ustedes van a ver que va a tener diferente magnitud a la hora de la mirada. Eso ahorita lo explicamos más fácil con una imagen. Esto hablamos un poquito, vamos con Lisette. ¿Qué es la supresión y qué papel juega en la relación del estrabismo y la ambliopía? Pues es que la supresión, lo que tengo entendido es que es como un mecanismo sensorial para evitar ver doble, ¿sí? Sí, O sea, suprime la imagen del ojo que no ve bien, algo así. ¿Lo entiendo? sí, eso es cierto. ¿Y quién la suprime? Pero o sea, está entendida y yo creo que lo más No sé. O sea, ¿quién es el encargado de hacer la supresión? O eso por arte de magia llega y ¡fu! No, no sé. ¿Qué dice Daisy? Sería por daño del tercer nervio, del tercer par. No, porque habíamos hablado que el cerebro, bueno, ahí les sapié. La supresión sea cerebral, o sea, el que es encargado de la supresión es el sistema nervioso central. ¿Listo? O sea que el sistema nervioso utiliza un mecanismo de supresión o de eliminación de imagen para que el ojo que esté recibiendo toda la imagen en la fobia, pues tenga la mayor calidad y se defienda con eso, ¿cierto? O sea que la supresión se hace por el sistema nervioso central. ¿Y esto qué relación juega con el estrabismo o la ambliopía, Miguel? Pues digamos que cuando hay un estrabismo, pues el cerebro va a suprimir precisamente esa imagen que se está viendo mal. Entonces, si estamos en un niño que está desarrollando su cerebro precisamente para adaptarse a las imágenes y está suprimiendo las imágenes de uno de sus dos ojos, pues al final el ojo no va a ver por adaptación cerebral, lo que va a generar la ambliopía. Exactamente, perfecto. Entonces, es básicamente eso. El cerebro elimina la imagen que está confusa o que está generando diplopía como un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para que el niño se defienda bien con el ojo que está viendo bien. Los niños se defienden supremamente bien con un solo ojo, pero eso termina siendo nocivo por lo que dijiste, porque va a disminuir la agudeza visual de ese ojito que está suprimido. Muy bien. Vamos con Silvana con esta pregunta. ¿Qué es la anisometropía? No, la verdad, doctor, no sé. Muy bien. Andrea.
Pues es lo que acabamos de ver, ¿no? Que el mecanismo de defensa para eliminar la imagen borrosa. No, eso tiene que ¿No? ver más con refracción. Yo sé que, creo que el doctor Teo les ha dado clases como de miopía, hipermetropía, metropía, astigmatismo, como cosas así. Sí, él nos ha dado clase de eso, pero pues realmente no me acuerdo que hayamos tocado como ese concepto. ¿Alguno de pronto sabe qué es la anisometropía? No, doctor, yo tampoco, la verdad. Listo. Entonces, estamos hablando que la diferencia de dos o más dioptrías entre la refracción de un ojo y el otro, ¿cierto? Entonces, aquí hay dos ejemplos, pues, básicos. El primero es un ojo hemétrope y el otro miope de -4. Eso puede pasar en un niño, sobre todo en niños mayores de 5 años. Entonces, ahí la diferencia, miren que es de 4 dioptrías. Se cumple la definición. Y el otro es un ojo hipermétrope de +1 y el otro hipermétrope de +5. La diferencia de dioptrías es de 4 también, en este ejemplo obviamente, y también se cumpliría la definición. ¿Eso por qué es importante? Porque la anisometropía es una de las causas más importantes de ambliopía en niños. Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene un ojo hemétrope y el otro está +2 hipermétrope, el ojo hipermétrope puede estar ambliope, puede quedar ambliope. Entonces, de ahí radica la importancia, digamos, del numerito de 2 dioptrías para la definición. Pero eso es pues de refracción, pero es una causa de ambliopía. Cuando no se corrigen esos, son los pacientes que quedan con ojo perezoso. Sí, sí, y de hecho, incluso si el niño tiene dos errores refractivos importantes en ambos ojos, puede quedar ambliope bilateral, o sea que puede quedar ambliope de los dos ojos si no se corrige estos defectos. Ok. Esto es, yo diría que este es el más importante. Hay muchos estudios que se han hecho. Hay uno que se hizo muy grande en Medellín hace muchos años, como con 400.000 niños, y de esos casi un 2-3% tenían ambliopía y muchos de ellos bilateral por defectos refractivos. Entonces, digamos que es importante porque no solamente puede producir ambliopía de un ojo, del que esté más afectado, sino también de los dos. O sea, la ambliopía, para que ustedes no se lleven eso a la casa, no solamente de un ojo, sino también que puede ser de los dos. Y de hecho ustedes pueden encontrar en la práctica pacientes jóvenes adultos que son ambliopes bilaterales. Ahora, ¿qué es la ambliopía, Laura? Es la disminución de la agudeza visual sin lesión orgánica. Exactamente. O sea, que el ojo está bien, usted lo revisa, el ojo no tiene nada en la córnea, usted le revisa el fondo de ojo y ve el disco óptico normal, ve la mácula normal, ve el fondo de ojo normal, y no hay nada que me haga a mí sospechar por qué la visión está disminuida. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho, porque el sistema nervioso central es el cargado de hacer esa supresión. Entonces, no hay lesión del órgano hasta que se considere ambliopía, si no sería otro problema. Entonces, esa es la definición. Disminución de la agudeza visual sin daño del órgano. O sea, en este caso el ojo. Muy bien. Vamos con Luis Fernando. ¿Cuáles son los tipos de ambliopía según su causa? Mm, tenemos pues las formas clínicas que vendrían siendo por deprivación, Sí, eh, las que son estrábicas muy bien. y creo que hay otra, pero no la recuerdo. Que de hecho acabamos de hablar de ella. Ah, ya, sí, la metro, las metropías. La anisometropía. Entonces, básicamente esas son las tres más importantes. Por deprivación, cualquier cosa que obstruya la entrada de la luz al ojo.
Y eso es importante porque ustedes cuando roten por neonatología, si no han rotado todavía, ustedes los pueden hacer dentro de como esa gama de exámenes clínicos, el reflejo rojo, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven una leucocoria, por ejemplo, en un ojito, pues ustedes sospechan que hay una deprivación ahí, ya sea por un tumor, una retinoblastoma, ya sea un glaucoma, ya sea una catarata, cualquier cosa. Digamos que lo que ustedes deben hacer cuando un niño nace es mirar cómo está el reflejo rojo de sus ojos. Por estrabismo ya lo hablamos y por anisopentropía lo que acabamos de decir. Vamos con, perdón, Lisette. ¿Cuáles son los síntomas de la ambliopía por anisometropía? Pues me imagino que cansancio ocular, más que todo. No sé cuál Los es. niños, yo te voy a dar un dato. Los niños tienen una hipermetropía fisiológica hasta los 2 años. Y hasta los 5 suelen ser hipermétropes mientras va creciendo el globo ocular. Pero los niños tienen una capacidad de acomodación impresionante. Pueden acomodar hasta 15 dioptrías. Entonces un niño se piensa que se cansaría leyendo. Entonces son asintomáticos. Exactamente. La respuesta es casi siempre asintomática, a menos de que haya un defecto pues muy grande, ¿cierto? Que los hay, pero eso no es la regla. ¿Esto por qué? Porque si el niño se defiende bien por el ojo que está menos afectado por el defecto refractivo, pues no se va a quejar. Y además es hipermétrope mucho menos. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de acomodación muy grande. Ya si el defecto es muy grande, pues sí puede tener algunos síntomas, pero eso no es lo común. Lo común es que los niños no se den cuenta que tienen el problema y como ellos no se dan cuenta, pues los padres no se dan cuenta y tampoco se dan cuenta los profesores. Esta respuesta, ¿por qué es importante? Por la evaluación que debemos hacer de la visión monocular. O sea, mirar cada ojito por separado para ver cuál es el ojito que está viendo mal o si los dos ven mal para corregirlo a tiempo. ¿Listo? Vamos con Daisy. ¿Hasta qué momento se puede tratar la ambliopía? Creo que es hasta los 5 años. No, Yo recuerdo que era más o menos hasta los 8 años, ¿no? exactamente. Ok. Entonces, esa es la razón. Entonces, ¿por qué hasta los 8 años? Porque ese es el periodo de plasticidad neuronal, digamos, más alto que tienen los niños. Los niños tienen una plasticidad neuronal muy grande. Entonces, digamos que aprenden con gran velocidad y fuera de eso se adaptan a situaciones adversas, como en este caso es la ambliopía. Por eso ese ojo ambliope, hasta los 8 años, tiene la capacidad de mejorar su visión con cualquiera que sea el tratamiento que lo vayan a ofrecer. Cirugía si es estrabismo, gafas cuando hay un defecto refractivo y también la oclusión, que es para estimular ese ojito que no ve bien, obligarlo a que vea bien, a que el cerebro lo ponga a trabajar. Entonces es 8 años. De ahí ya es muy difícil que un niño con ambliopía recupere la visión. Entonces aquí un ejemplo de las parálisis que hablábamos ahorita. Vamos, vamos con Lisette. Sí. Que responda. Identifique la parálisis. Como recomendación, cuando ustedes tengan estos cuadros, que son como las 9 posiciones de la mirada, miren siempre el cuadro central, que es la posición primaria de la mirada. O sea, que el paciente está mirando como al frente hacia lejos. De ahí se van a guiar más fácil O sea, el para que músculo que ustedes está afectado, ¿sí? pues sí, o sea, los músculos, pero qué nervio. Cuando uno habla de Ah, ok, parálisis, ok, perfecto. sí.
Bueno, en la primera imagen, el nervio que está afectado es el sexto nervio, ya que está mirando hacia afuera, ¿sí? Y si está hacia afuera, ¿por qué el afectado es el sexto? Mm, entonces, es el tercer nervio, ¿Por qué? porque si está afectado el tercer nervio, significa que no funciona el recto medio, el superior y Sí, el inferior. muy bien. ¿Y Entonces qué se va hacia músculo? afuera, ¿Y por qué se va hacia afuera? porque no están funcionando los otros nervios que sostienen el ojo hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo. Exacto. ¿Pero por qué se va hacia afuera? Porque no hay Ah, sostenimiento de esos nervios. porque el sexto par está funcionando bien. Sí, Ya, el ojito se va afuera porque el sexto par, recuerden que es el que inerva el recto lateral. Entonces, si ese está funcionando bien, pues está llevando el ojo a donde lo tiene que llevar, porque la función del sexto par está intacta. sí. Entonces el ojito está llevando, eh, lo está llevando hacia temporal. Hay otras cosas ahí muy, muy dicientes de que puede ser un tercer par. ¿Usted cómo le ve ese párpado? Está caído. ¿Y quién inerva ese El, músculo? ¿Cómo se llama el músculo? el, el, Es el músculo elevador del párpado superior. Y el músculo elevador del párpado superior está inervado por el tercero. Entonces ustedes ahí como describirían eso, pues ojo izquierdo afectado, tiene una ptosis y tiene una desviación hacia temporal del ojo. Ahí ustedes se pueden guiar muy fácil. ¿Por qué? Porque ya saben que el sexto par está funcionando bien y ya saben que si el músculo elevador no está funcionando, pues hay un indicio, porque no siempre que hay ptosis es del tercer par, pero hay un indicio de que puede ser el tercer par. ¿Y esa parálisis es comitante o no comitante? no comitante. ¿Por qué? Va a diferir porque primero es un estrabismo, bueno, sí, que es paralítico, ¿sí? Sí, Y va a diferir en las magnitudes. exactamente. Miren, por ejemplo, la imagen de la izquierda, esa diferencia de magnitud tan grande cuando le piden al paciente que mire a diferentes posiciones. Entonces, miren, por ejemplo, la imagen de la izquierda, que el ojo no puede elevar, ¿cierto? Miren que el ojo no puede elevar, puede descender un poquito porque el cuarto par que está inervando el oblicuo superior tiene alguna función, pero mire que no lo puede llevar hacia adentro porque el recto medial no está funcionando. Entonces, la imagen de la izquierda sí es muy diciente de un tercer par porque tiene afectada la elevación, tiene afectada la aducción, o sea, llevar el músculo hacia medial, y tiene afectada la elevación. Y casi todo está inervado por el tercer par. Entonces, es como mirar cada imagen con cuidado y analizar qué es lo que pasa para que ustedes tengan como un concepto claro de lo que está pasando. Esto les puede llegar a ustedes, ¿cierto? Entonces, digamos que para que lo describan en la historia clínica, que lo que no está haciendo bien es ojito izquierdo, en la imagen de la derecha es menos notorio porque el sexo parece funcionando bien, pero miren que también tiene una dificultad para la elevación y para la depresión. Listo. ¿Alguien tiene una duda con respecto a esta típica parálisis del tercer par? Tengo una duda. En clase habíamos visto como las causas y pues que una era el aneurisma y el otro era como la hipertensión maligna. Pero hay otra causa que también pueda, o sea, que sea como menos grave, porque pues una es más grave que la otra, pero igual las dos son pues como críticas. Entonces no sé si hay otra causa que haga esto, además de Sí, las infecciones virales o algo así.
Sí, hay unos síndromes, por ejemplo, del ápex orbitario, aunque se suele comprometer más nervios y más músculos, pero puede estar parecido porque, como les digo, eh, el tercero es el que inerva casi todos los músculos. Entonces, cuando usted ve un ojo de ese tipo, pues se podría confundir, aunque ese síndrome es más como un ojo congelado. Pero para ustedes, digamos que más que escarbar otras causas, es identificar la parálisis y lo que dijiste, saber por qué las principales causas que ustedes tienen que saber. No se tienen que saber todos los síndromes de parálisis del tercer par. Pues no, esa no es la idea de esta clase. Se van a llenar de información que a la final no les va a servir. Pero sí, sí hay más causas. Pero las dos principales ya las dijiste. Y está en esta imagen. Ya que tú me dijiste esas causas, aquí tenemos dos imágenes, una sin compromiso pupilar y otra con compromiso pupilar. ¿Cuál es la causa más frecuente cuando hay compromiso pupilar? El aneurisma. ¿De qué arteria? Sé que es el polígono de Wills, pero no. Sí, esa Ah, de la polígono de Willis es la comunicación. comunicante posterior. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué a veces se compromete la pupila y otras veces no? Ahí no se ve la tosis, pues porque le están levantando el párpado y la ceja, ¿cierto? Porque en el mesencéfalo, cuando el tercer par sale, digamos, por así decirlo, hacia arriba, sale muy cerquita, casi pegado a la arteria comunicante posterior. Entonces, si hay un sáculo neurismático, la mayoría son saculares, que esté comprimiendo ese nervio, se compromete la pupila. ¿Por qué? Porque compromete algo que llama la vasa nervorum, que está más externa. Entonces, esa vasa nervorum lleva como unos nerviecitos más distales que se llaman los nervios ciliares cortos, y esos nervios ciliares cortos que pertenecen también al tercer par van a inervar el esfínter de la pupila y van a inervar el músculo ciliar. Entonces, si están comprometidos y no pueden hacer la constricción, que es parasimpática, pues no se va a dar esa función adecuadamente. Y la otra, sin compromiso pupilar, porque, bueno, la mayoría de veces, obviamente. Entonces, sin compromiso pupilar es más de daño de pequeño vaso. Entonces va a ser más la vasa vasorum. Hagan de cuenta que, digamos, el nervio es un tubo, que los nerviecitos de afuera son los vasos de los nervios, pero los de adentro, digamos que son los vasitos, que pueden verse afectados por cualquier enfermedad que pueda afectar la microvasculatura. Entonces, en este caso, esa parálisis del tercer par está siendo afectada más que todo por los pequeños vasos que van en el centro del nervio. Listo, que no llevan esa información distal. Entonces, aquí juega más como el papel de las enfermedades cardiovasculares, ejemplo típico la diabetes, que es la que más produce daño microvascular. Entonces, ustedes ven un tercer par sin compromiso pupilar, piensen en enfermedades de origen cardiovascular que puedan estar generando un daño microvascular. Y cuando hay compromiso pupilar, piensen en un aneurisma. Pero como mensaje final, a todos se les debe hacer neuroimágenes porque esta regla que llama la regla de Ruckel no se cumple 100%. Entonces, puede que tenga un aneurisma de una que no sea la comunicante posterior, que no esté afectando directamente la vasa nervorum, y también pueda no comprometer la pupila. Mensaje final, sepan identificar la parálisis del tercer par, miren si tiene o no compromiso pupilar, pero independientemente de esto, aunque digamos la midriasis lo lleve a ustedes a pensar en un aneurisma, háganle siempre neuroimágenes y que sea angio, por ejemplo una angiotomografía o una angioresonancia. De ahí la importancia que ustedes sepan como estas dos principales causas para que no se enreden con otras cosas. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso?
No, todo claro. Listo. Respecto a la fractura del piso de la órbita, ¿es verdadero o falso? Vamos con, empecemos otra vez con Daisy, vamos con la primera afirmación. Ok, puede generar restricción de músculos de la órbita. ¿Verdadero o falso? Listo, en aras del tiempo, yo creo que voy a adelantar, les voy a explicar. Esto es verdadero y la segunda también es verdadera. Eh, Se restringe el recto inferior porque es el piso de la órbita, ¿cierto? Cuando hay una fractura, digamos, hagamos de cuenta que la grasita periorbitaria se protruye, o sea, que baja y atrapa el recto inferior. Eso produce un atrapamiento. No es una parálisis, sino un atrapamiento del nervio. Es como si el nervio no se pudiera mover bien. El ojo afectado puede elevar sin problema, eso es falso, porque si el nervio inferior, el recto inferior está atrapado, pues no puede elevar un poco, pero no es que eleve sin problema. Y también puede tener limitado el descenso, porque obviamente esa grasita que está cubriendo el músculo y que la está atrapando, pues no deja que descienda del todo. Esta es una imagen como ilustrativa. Miren ahí la flechita mostrando la fractura y mire cómo protruye esa grasita junto con el músculo, haciendo que se atrape. Eso ustedes lo pueden ver muy frecuentemente en urgencias en trauma, sobre todo golpes contusos. Esa es una posición primaria, que es la ortotropia. Miren que ustedes ven esa imagen y ustedes dicen pues que parece normal, ¿cierto? Pero mire qué pasa con el ojo derecho. Miren el ojo izquierdo como eleva de bien y miren que el derecho sí eleva un poquito, pero se queda. ¿Por qué? Porque el recto inferior está atrapado y el recto superior, a pesar de que está haciendo su función, pues no puede, digamos, hacer todo el trabajo. Y en la imagen de la derecha, miren que también deprime un poquito, pero también hay un límite para la depresión. Y es por lo mismo, por el atrapamiento del recto inferior. Es una imagen clásica y ustedes pueden hacer esto cuando le llegue un paciente con un golpe contuso en la órbita o en un área que esté por el área cigomática o etmoidal. Y aquí otro ejemplo. Miren que la primera imagen parece súper bien y la segunda imagen, el ojito derecho eleva súper bien, pero miren que el izquierdo se queda. ¿Por qué? Porque el recto inferior está atrapado. Esto sí es como de oculoplástica y son diagnósticos pues como con nombre propio. ¿Alguien sabe el nombre? ¿No es como una versión del párpado inferior? O sea, sí, mire que hay una depresión, hay una... ¿Cómo me describirías eso? O sea que en el ojo izquierdo estoy viendo la conjuntiva pues en posición normal, o sea, sin hacerle presión ni nada. Exactamente, o sea que ese párpado está caído, por así decirlo. ¿Y eso qué nombre tiene? Ectropia. Sí, Eso es es un, caído, es una tosis, ¿no? es una ectropia, Estropio. porque la tosis es la caída del párpado superior. Ah, Entonces, eso es una ectropion, o sea que el párpado se va como hacia afuera por la pérdida de la laxitud de los tejidos, sobre todo en pacientes pues mayores,
aunque también se puede dar una entropión, o sea que el párpado se les meta para adentro. Las dos se pueden dar en pacientes ya mayores que van perdiendo la flexibilidad de los tejidos por la pérdida de colágeno y pues por todo eso del envejecimiento. Y esta, Parece una ptosis papebral. parece palpebral, sí es cierto, pero miren que no está cubriendo como del todo la parte pupilar, de la parte corneal, como para decir que es una tosis. Y además miren arriba toda esa redundancia de piel que tiene ese paciente. Ptosis de cejas, entonces. La tosis de cejas ahí no se vería bien porque no tenemos la imagen de la ceja completa, Mm, pero sí tenemos ahí la imagen de la redundancia del párpado superior. Eso tiene un nombre y se llama dermatochalasis, que ustedes van a escuchar mucho la blefaroplastia, que es precisamente hacer que ese párpado se suba por medio de una cirugía. Se hace con fines médicos, pero la mayoría se hace con fines estéticos. Ya cuando se ven el párpado caído y estéticamente no se ve bien, pues se hace la blefaroplastia. Ustedes van a escuchar mucho ese término por dermatochalasis, una redundancia, un exceso de redundancia de piel en el párpado. Y ese último caso, ¿quién lo quiere leer? Cualquiera que lo lea. Un paciente de 12 años consulta al hospital del pueblo donde usted labora como médico rural. El paciente consulta porque 8 horas antes fue mordido en la cara por el perro de la casa, el cual se encuentra vacunado. La mamá del paciente dice que no se puede desplazar a Bucaramanga, que está a 5 horas de distancia. Usted le sutura la herida por planos y le formula antibiótico oral profiláctico. ¿Esa conducta es apropiada, sí o no? Sí, ¿vos qué pensás? ¿Cómo es su actitud? Yo la verdad no creo que esté bien ¿Qué? suturar, porque no sé si puede generar como más infección ahí al cerrar los Eh, poros. O sea, eso puede pasar, sí, pero ahí la imagen de la izquierda, bueno, la parte izquierda es la nariz. ¿Qué pasa en ese sector? lo que pasa es que esos pacientes tampoco se puede hacer solo suturarilla por el conducto lagrimal. Esa es la respuesta. Ahí está el punto lagrimal afectado en esa mordedura y todo lo que hay de ahí para abajo es el conducto lagrimal excretor, que es el que va desde el canalículo, pues desde el punto lagrimal, los canalículos, el saco, y que va a drenar finalmente al meato inferior, ¿cierto? Entonces, si ustedes suturan eso, se tiran ese sistema y entonces el paciente puede quedar lagrimeando o con epífora crónica. El antibiótico estuvo adecuado, compromete mucosas, ¿cierto? La mayoría de mordeduras de perros no sean antibióticos, pero cuando compromete mucosas o áreas especiales o es exageradamente grande, se le puede dar un antibiótico. El perro está vacunado, pues digamos que le mostraron el carnet a usted, entonces no hay que ponerle vacuna. Y la antitetánica, recuerden, siempre ponen la antitetánica a menos de que la haya actualizado 5 años antes. Listo. Eso es un mensaje porque a los que van a trabajar en urgencias o en pueblos, esto les va a llegar muchísimas veces. Pues se los digo por experiencia, eso me llega a cada rato. Y otra cosita, pues para que se lleven, aparte de los ojos. Eh, Mordedura o arañatazo de gato, siempre antibiótico. Y mordedura de humano, que no sé si les vaya a tocar, también antibiótico. En los perros, si la herida no compromete mucosas, ni genitales, ni unas partes muy acrales, muy distales, no hay necesidad del antibiótico, se lava bien y no se sutura, se deja así, a menos de que sea demasiado grande y haya que afrontar la herida. De resto, no antibiótico. Pero, o Listo. sea, si el perro no está vacunado, digamos es callejero, ¿no importa?
Si el perro es callejero y no se le puede seguir, porque eso es lo que dice la guía de rabia, no se le puede seguir, o sea, no se le puede hacer seguimiento en los próximos 10 días, entonces ustedes solicitan la vacuna y la inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen conocimiento. Ustedes van a ver muchas veces que las secretarías de salud no les van a mandar la inmunoglobulina por X o Y razón. Pero si el perro no es vacunado, le mordió la mucosa, porque miren que ahí está la mucosa comprometida, y ustedes no lo pueden seguir, en teoría, según la guía, debe ser para vacuna y para inmunoglobulina. Si por ejemplo le hubiera mordido una pierna, como no es un área de exposición mayor, entonces solamente la vacuna. Pero pues, eso lo pueden consultar en la guía de rabia. Pero si no estuviera vacunado, sí, piden la vacuna. Eso se pide a un correo al Ministerio de Salud departamental y ahí les mandan la vacuna a ustedes o la inmunoglobulina en caso de que se requiera. Eso están las guías de rabia, eso fijo que les va a llegar. Y eso solamente era lo que les tenía para hoy. Espero que hayan aprendido. Si tienen dudas, me lo hacen saber con Sandrita o cuando nos comunicamos y resolvemos alguna otra duda. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta luego.